me gustaría hablar un poquito de los datos que tenemos epidemiológicamente hoy. Vos viste que tenemos reportados 387 casos en la Argentina. De sí. esos 387 casos tenemos 6 defunciones, ¿no? Bueno, ¿a qué grupo está afectando? Está afectando a los hombres. Tenemos el 59% de esos 387 casos que son hombres y el 40% son mujeres. Se ha dado así también en el resto de los países que el virus ha atacado más a los hombres. Y lo que me llama la atención a mí en la Argentina es que de esos 387 casos, el 80%, el grupo etario al cual está afectando, es entre los 15 y los 59 años de edad. Claro, a eso quería llegar, la escuchaba, doctora, y a eso quería llegar porque se han aportado los datos en estos últimos días y uno puede divisar de que la franja etaria que se entiende de las personas que se enferman con este virus termina siendo una franja, digamos, mucho más chica de la que cree, ¿no? Porque hablamos de gente mucho más joven, cuando en realidad en otros países ocurre algo totalmente distinto, me parece. Fíjate que en Italia se afectaron los jóvenes en Italia y los jóvenes no hicieron las medidas preventivas y la cuarentena como corresponde. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué pasó? Y se afectaron los adultos mayores. Y vos ves el resultado de Italia. El resultado de Italia es muy triste, ¿no? Porque la cantidad de muertos es elevadísima. Entonces, por eso las medidas que nosotros debemos tomar como población es conciencia ciudadana, es decir, tengo que estar consciente de lo que me está pasando, de lo que le está pasando al país. Entonces, ¿qué puedo aportar? Puedo aportar los consejos que me dan, me tengo que quedar en mi casa, no puedo salir a deambular y hacer cosas que en otro momento las estaba haciendo, hoy las tengo que postergar, porque lo único que me va a salvar es quedándome en mi casa, no teniendo el contacto, porque sabemos que la vía de transmisión es el contacto a través de sustancias que estén infectadas por el virus, en este caso suponete los materiales, como puede ser el aluminio, como puede ser la madera, y el contacto de persona a persona a través de las gotitas, cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando el contacto físico, cuando nos damos la mano, ahí las gotitas tienen una vía de transmisión muy rápida, y nosotros ahí podemos ingresar el virus a nuestro aparato respiratorio. Doctora, y en una superficie, ¿cuánto más o menos sobrevive el virus? Donde más vive el virus es en la madera. Puede llegar a vivir hasta 4 días. Y después de ahí, en el lugar que menos vive es en el aire, sí está frío, si hay temperaturas por debajo de 10 grados. El virus, el calor lo inactiva al virus, el calor, la lavandina, la clorexidina, eso lo inactiva, y también el alcohol al 75%. Claro, por eso las autoridades recomiendan, doctora, que se higienice todo el tiempo, ¿no? Por esto, porque el virus vive en superficies durante un tiempo prudencial y esto provoca el contagio. Tal cual, Mario. Yo creo que nosotros como profesionales de la salud y ustedes como medios de la comunicación, que tienen una labor muy importante en este momento, es comunicar permanentemente las medidas de prevención, y que a lo mejor somos reiterativos y cansamos, pero es la única forma que hay que entenderlo. No tengo una vacuna, no tengo un medicamento para prevenir y decir a mí no me va a pasar. Nosotros tenemos que lograr llegar al pico máximo que vamos a llegar en algún momento que se prevé, que vamos a llegar a mediados de abril, al pico máximo con la menor cantidad de infectados posibles. ¿Por qué? Porque los infectados que hemos tenido, las personas, ¿cómo se infectaron? La mayoría de los casos se infectaron viajando, el 41% yendo a los países donde está circulando el virus, donde está la epidemia, y el 20% se contagiaron a través de los contactos directos, es decir, yo estaba portando el virus y estuve en contacto con eso. Y después hay un resto de personas que se está investigando porque sabemos que el virus ya está circulando y que va a ser un virus
está dentro de la población y va a afectar gente que no ha viajado y no ha tenido contacto. Explíqueme, doctora, ¿cómo es el diagrama epidemiológico, cómo actúa este virus, porque hablan muchos profesionales que este virus tiene distintas etapas, son distintas etapas donde tienen que ir pasando. Usted hablaba recién que va a haber un pico aparentemente máximo y después un pico donde va a descender. De esto habla un poco también este cronograma que se da dentro de esta cuestión de viral. Mira, fundamentalmente este virus es un virus nuevo que aparece por primera vez, como bien lo sabés, en China. Este virus ha mutado. ¿Dónde estaba alojado? En el murciélago, se sabe. Mutó a un animal, otro mamífero. Vos viste que en China tienen hábitos y una cultura totalmente diferente a lo que es Occidente. Ellos tienen hábitos alimentarios y culinarios diferentes a los nuestros. Y se alimentan con animales que por ahí a nosotros nos parece totalmente exótico. Parece ser que el murciélago pasó el virus del murciélago a otro mamífero, como puede ser la rata del bambú, otros mamíferos que nosotros no los hemos visto acá, y esos mamíferos son los que permitieron que sería el huésped intermediario que mutara el virus, y de ahí se transmitió al humano. Y lo peor de todo, que se contagia de persona a persona, la infección. Entra por la vía respiratoria, y a la vía respiratoria llega ¿a dónde? Al alveolo, y ahí es donde hace todo su proceso de infección. Pero sabemos que tiene un periodo de incubación de 24 a 14 días, y que puede incubarse también hasta 24 días. Lo peor de todo de este virus, que tenemos un periodo asintomático, es decir, que ingresa, no tengo síntomas, pero sí puedo contagiar. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por ¿Y eso cuándo aparecerían aparentemente los síntomas? ¿En cuántos días, doctora? Pero eso depende de cada uno, porque también depende del estado inmunológico. El virus tiene un grupo de susceptibles amplísimo, porque es un virus nuevo. ¿Y qué pasa? Cuanto más susceptibles hay, más gente que en poder de infección, más enfermos va a haber. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, al tener mucha susceptibilidad en la comunidad, es decir, que va a haber muchos individuos que son posibles de enfermarse, este virus va a estar con mucha presencia en la comunidad. Doctora, a nivel profesional, le pregunto, usted es muy conocedora, hace muchos años que está en el ámbito de salud. ¿Cómo ve la emergencia que se aplica desde el gobierno? ¿Cómo ve el sistema de salud en general en nuestra provincia? ¿Cómo lo ve en planos generales? Mirá, nosotros, primero, vamos a hablar de las medidas, seguramente, o sea, todo el mundo sabe que han sido muy acertadas y han sido muy rápidas las medidas. Porque lo primero que se hizo fue suspender las clases, y ahí nomás a los poquitos días ya se estuvo haciendo el aislamiento, se empezó a hacer el aislamiento desde el 1 de marzo que aparece el virus, y nosotros el 14 de marzo ya teníamos la suspensión de clases, que es ahí donde se iba a propagar terriblemente, ¿no? Entonces, son medidas muy acertadas. Y en cuanto, no hay servicio de salud que aguante a este virus. Así tengamos el mejor servicio de salud, no es el mejor, porque nosotros no nos olvidemos que el capitalismo tiene sus agujeros, y los agujeros del capitalismo ha sido la salud, la salud, la educación, todo lo que sabemos. Y en la salud, nosotros, nuestros hospitales no están a la altura de las circunstancias, porque encima el número de afectados va a ser muy alto. Lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos gente que está preocupada y ocupada en este problema, y ¿qué está haciendo? Está concientizando a la población en hacer la cuarentena, en quedarse en su casa, y al menor aparición de síntomas, que vayan a consulta, ¿me entendés? Están las líneas abiertas, te hablo del Hospital de Huidobro, nosotros tenemos líneas telefónicas abiertas, se hace un chequeo, en casi todos lados se está haciendo lo mismo. ¿Para qué? Para que no
se vaya la gente a golpear, o sea, que vaya en gran cantidad a los servicios de salud, porque eso también es otro foco de contagio. Entonces, estamos haciendo, no te olvides que esto es muy nuevo para todos. Tenemos la ventaja de que le pasó a otros y podemos mirar eso. En eso hemos sido inteligentes. Claro. Hemos mirado lo que le pasó a Italia, lo que le pasó a España, cómo actuaron, lo que le pasó a China, cómo actuaron. No así, suponete Brasil. Brasil está negando de que existe el virus. Chile está negando. Fíjate la curva cómo va. Nosotros hoy tenemos 300 casos y Chile tiene 800 y Brasil tiene 1800. Doctor, explíqueme también cómo se dio este primer caso aparentemente en la Argentina que confirmó el Ministerio de Salud de la Nación sobre el coronavirus de transmisión comunitaria. ¿A qué se debe? ¿Me lo puede explicar de manera sencilla para que la gente entienda? ¿Qué quiero decir con manera comunitaria? Hay una persona que se enfermó con el virus y no tuvo contacto con alguien que viajó al exterior o con alguien que estuvo con un caso probable de esa enfermedad. Entonces, esa persona no se contactó con nadie y sí tiene el virus. ¿Qué quiere decir? Que el virus está circulando entre nosotros. Eso es un virus. Ahí hablábamos de virus comunitario o virus autóctono, es decir, que está presente. Claro, y esto es aún más grave, me parece, ¿no, doctora? Y lógico que es grave, por eso el aislamiento. Nosotros sabemos, el virus está, tenemos que actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Quedándonos en nuestras casas, saliendo a trabajar en lo que tenemos que hacer y tomando las medidas de prevención. Tenemos que trabajar, o sea, tenemos que brindar salud, tenemos que disponer de los alimentos, tenemos que brindar un servicio, pero cada uno tiene su medida de resguardo, su medida preventiva, eso lo tiene que incorporar, lavarnos las manos, claro, utilizar el alcohol. Sí, doctora, ¿y cuándo una persona debe consultar al médico sobre alguna cuestión sintomática y cuándo no? Porque en este trajín de todo lo que le está pasando, a veces uno siente síntomas que no existen, o por ahí un dolorcito cree que nos está pasando algo. ¿Cuándo sí y cuándo no? Mirá, yo tengo fiebre, toseta, fiebre y un estado de postración, es decir, viste que nosotros estamos ahora por empezar a cursar el tema de la circulación del virus de la gripe, que todo el mundo dice, ay, una gripe se cura sola. Sí, perfecto, se cura sola, pero vigilado por un médico, ¿me entendés? Yo tengo tos, tengo fiebre y tengo un estado de postración, yo tengo que hacer la consulta. Y si yo estuve viajando, que estuve hace 15 días, estuve afuera del país, bueno, con más razón. O si estuve en contacto con alguien que vino del exterior y tengo esos síntomas, tengo que consultar.